Preámbulo en esta mañana, permítame presentarles a la invitada que tenemos aquí en estudio. Se trata de la psicóloga Karen Sotomayor. Ella viene representando al programa Habla Franco de Vida. Es un servicio de información, orientación y consejería especializado en el tema de drogas y que es atendido, por supuesto, por un equipo de psicólogos, un personal altamente calificado. Así que en este momento damos la bienvenida a la psicóloga. Muy buenos días, señorita Karen. Muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir, ¿no?, lo que venimos haciendo como de vida, como Estado, justamente para prevenir el consumo de drogas. Tomo también como referencia al doctor Tapia. Muy importante las acotaciones que ha hecho sobre la importancia de la familia en este tema, ¿no? Claro que sí, precisamente es el objetivo de este programa, tratar de rescatar los principios y los valores, que se entienda que no solamente está dirigido a un público en especial, sino que todo aquel, porque todos somos parte de una familia, que es el núcleo básico de la sociedad y que de ahí va a partir todo, porque con todas las cosas que suceden en día a día, con todas las noticias que vemos de tanta inseguridad ciudadana, de tanta deshumanización del hombre, y si vemos la raíz del problema es precisamente que viene de la familia. Esas personas que tienen un actuar delictivo, si vemos sus raíces, sus antecedentes, vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares con problemas y de ahí parte. Si nosotros nos preocupamos, haciendo también una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y la familia, sé que vamos a lograr mejores personas para el futuro. Y en este momento sería oportuno que nos pueda hablar sobre este programa muy importante que tiene la Comisión Nacional de Vida. Bueno, les comento que nosotros tenemos el servicio Habla Franco, como bien lo dijo, es un servicio de información, de orientación y de consejería psicológica en el tema de drogas, dirigido sobre todo a la población adolescente y joven, porque sabemos que es la población más vulnerable a iniciarse en un consumo, pero también atendemos a aquellos padres de familia que de repente están pasando por alguna situación complicada con sus hijos adolescentes en casa, que de repente sospechan de consumo de algún familiar, o incluso aquellos padres que tienen o quieren conversar con sus hijos sobre este tema, porque muchas veces en casa no hablamos de este tema y realmente lo que vamos a producir en esos casos es que los chicos salgan a buscar información en otros espacios, ¿no? Entonces, como familia, como padres, también tenemos la responsabilidad de abordar estos temas y orientar a nuestros hijos. Entonces, para orientarlos a veces necesitamos informarnos antes. Así es. Y el servicio Habla Franco no solamente actúa en estos casos donde ya existe un problema, sino también brinda pautas a los padres sobre cómo entablar un diálogo sobre este tema que es el consumo de droga, Como ¿no? un método de prevención. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si de repente algún padre de familia, alguna mamá escucha y dice, bueno, yo tengo a mi hijo de 14 años, él siempre era muy comunicativo, de una manera conversaba con nosotros cuando llegaba de la escuela, nos contaba de cómo había sido su día, pero ahora últimamente llega de mal humor, ya le fastidia de repente lo que papá o mamá le pregunten? ¿Cómo tomarían ellos? Definitivamente estarían preocupados, pero el cambio de carácter y el retraimiento de este adolescente puede ser un síntoma claro de que está ocurriendo de repente algún probable consumo de drogas. Es un indicador, se podría utilizar como un indicador, sin embargo no podemos dejar de lado que los adolescentes en esta etapa propiamente dicha sufren una serie de cambios, ¿no? Entonces los papás deben estar bastante alertas porque a esto se le puede acompañar, por ejemplo, que cambie el grupo de amigos por amigos que sabemos o sospechamos que están en consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que, digamos, evaluar todas aquellas situaciones, todos aquellos indicadores que nos podrían estar diciendo que probablemente existe un consumo, teniendo mucho cuidado con aquellos cambios que son propios en realidad de la adolescencia, ¿no? Entonces tenemos que entender que los chicos son bastante vulnerables, sin embargo en esa etapa piensan que nada les va a hacer daño, que nada les va a afectar, un poco quieren transgredir la autoridad de los padres y es por eso que es tan importante que ambos padres se pongan de acuerdo para establecer normas, para establecer límites dentro de casa, ¿no? Porque muchas veces sucede que en este periodo de la adolescencia los papás no saben cómo abordarlo, o de repente uno quiere ir por un camino y el otro por otro camino diferente, entonces los chicos tienen un doble mensaje. Entonces es importantísimo que ambos padres, obviamente desde la niñez,
vayan estableciendo cuáles son aquellos valores, aquellas reglas, aquellas normas que quieren imponer dentro de casa para que los chicos vayan construyendo este desarrollo bajo esos parámetros, ¿no? Sobre todo incentivar a los padres de familia la comunicación, que es muy importante, es un elemento esencial para que se puedan desarrollar todo el programa que como padre se puede tener para la educación de sus hijos. Establecer la comunicación y hablarle de los riesgos, de los peligros del consumo de drogas, de no dejarse engañar, de no dejarse influenciar por ello, porque si bien es cierto, usted lo ha dicho, la etapa de la adolescencia trae consigo muchos cambios y el ímpetu de la juventud, de la adolescencia, tal vez también se suma la rebeldía, ¿no? Y los problemas que ellos se enfrentan y que se enfrascan y no lo comentan, hace en ellos buscar a las amistades para este tipo de consumo. Pero, ¿qué pasa también si ya se encuentra el papá, ya comprobó, pero no le dijo al niño que ha comprobado un consumo de drogas? ¿Cómo actúa de vida, cómo actúa el programa Habla Franco en estos casos? El trabajo con la familia es fundamental. Lo que hemos encontrado muchas veces es que los chicos, por ejemplo, inician un consumo de drogas porque no existe justamente una buena cohesión familiar, no hay comunicación, nunca se tocó el tema, de repente estos chicos estaban pasando por algún problema propio de la adolescencia y no tenían con quién conversarlo, con quién dialogar, ¿no? Entonces, esos son algunos factores de inicio, pero que más adelante nos dan pues estos resultados, que los chicos inicien un consumo de drogas y los padres al enterarse muchas veces no saben cómo manejar la situación. En estos casos, lo que nosotros recomendamos como servicio es que los padres busquen ayuda especializada. Nos hemos encontrado con infinidad de casos que lo primero que hacen cuando se enteran del consumo de uno de sus hijos es sacarlo de la casa, ¿no? De repente echarlo a la calle, que vea dónde se va a vivir, y es un chico de 13, 14, 15 años, que en lugar de protegerlo frente a esta situación de riesgo, lo estamos exponiendo, ¿no? Estos chicos terminan de repente en la casa de un amigo que también es consumidor, de alguna persona tal vez un poco mayor, y los estamos exponiendo más que nada al riesgo. Entonces es importante que los padres entiendan que pueden ayudar a sus hijos si es que están pasando por un problema de consumo. Lo importante va a ser establecer en primera instancia un diálogo, en un momento en el que los padres se sientan realmente fortalecidos, no en un momento de crisis, porque ya sabemos que en plena crisis uno muchas veces toma decisiones que no son adecuadas, ¿no? Como echarlo de la casa o internarlo o ese tipo de cosas. Sin embargo, tienen, como te comentaba, un servicio que puede brindarle algunas pautas y hay que entender que no todas las personas que consumen son adictos. Pero si bien se inician en este proceso, es importante que los papás sepan que hay formas de intervenir en estos casos, ¿no? Entonces es importante que establezcan un diálogo y que transmitan un mensaje de preocupación y de ayuda, que es lo que quieren brindar a sus hijos, ¿no? En este caso, naturalmente se habla de una prevención paralela, porque también no solamente entra a tallar el niño, el adolescente, el joven, sino también los padres para saber también cómo va y cómo resulta, porque de repente puede ser falta de sabiduría, de prudencia de los padres, de cómo tomar, cómo encauzar este tema. Esto se da a nivel nacional. ¿Cuál es la mayor, a nivel nacional, verdad, el programa? Sí. ¿Cuál es la mayor incidencia que ustedes han tenido o el departamento que mayor incidencia ha tenido en el desarrollo de este programa que lleva? Por el momento, entre las regiones de donde más hemos estado recibiendo consultas, obviamente la primera es Lima, seguida del Callao, y finalmente hemos tenido también llamadas en su mayoría de La Libertad, de Lambayeque, ¿no? De la zona norte de nuestro país. Sería importante recalcar y aprovechando un poco todas aquellas personas que están escuchando el programa, que esto es un servicio a nivel nacional. Cualquier persona que de repente quiera entablar una conversación con sus hijos sobre este tema, tenga ya un problema en casa, sea el familiar, el hijo, el esposo, el primo, el hermano, el papá, incluso porque a veces nos llaman jóvenes que tienen padres ya adultos consumidores, ¿no? De drogas no solamente ilegales, sino también legales, problemas con alcohol, por ejemplo. Es una línea gratuita, es el 0800 44 400 a nivel nacional. Y además de la línea, nosotros pensando un poco en esta población adolescente y a quien muchas veces se les hace más fácil interactuar a través de lo que es las plataformas online, también tenemos una página web que es www.hablafranco.gov.pe y a través de esta página hay un servicio de chat. Si de repente aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que nos están escuchando tienen temor de comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica,
pueden hacerlo chateando. Uno de los especialistas va a estar atento para poder resolver sus consultas también a través de esta vía. Qué bueno. En todo este trayecto, ¿les ha resultado un poco difícil el poder solucionar algún tema? Creo que esa pregunta mejor me la va a responder luego de una breve pausa. ¿Le parece? Nos vamos a una pausa. Bien, ya regresamos, estamos conversando aquí con la psicóloga Karen Sotomayor, y antes de ir a la pausa yo le hice una pregunta, y es una pregunta que encierra muchos factores. Le estaba haciendo la pregunta, estábamos conversando en interno, ¿qué caso era más difícil? Y hay casos que se presentan, es cierto, muy difícil, pero uno de ellos es de cómo un adolescente puede actuar y puede llegar al consumo, no a la adicción, que bien lo ha dicho la psicóloga, cuando los padres están presentes físicamente, pero están ausentes de tal manera que el niño o el joven, el adolescente, tiene esa carencia de amor, de protección. ¿Cómo actuar en esos casos? O me parece que han tenido esos casos difíciles. Esos son algunos de los casos complicados que nos llegan muchas veces al servicio, ¿no? Porque si bien tenemos un adolescente con la intención de cambiar, de dejar de consumir, de no continuar en este proceso de adicción, tenemos, o para nosotros como especialistas, como profesionales, es importantísimo el soporte familiar, pero nos encontramos muchas veces con padres ausentes, padres que, como decía hace un momento, si están físicamente, no están conectados con sus hijos emocionalmente, ¿no? Entonces, y esto nos sirve un poco para reflexionar con los padres y decir, si es que estos chicos están pasando por algún problema de esta índole, es importante brindarle la ayuda. Es importante como familia darle el soporte, ¿no? Muchas veces los dejamos solos, pensamos que lo van a resolver por su cuenta, pero son adolescentes que requieren de un soporte. Muchas veces los adultos requieren de un soporte. Entonces, si nos ponemos a pensar y reflexionamos sobre todos los cambios que está sufriendo este adolescente, además del propio consumo, la familia tiene que estar al tanto, ¿no? Y la familia tiene que brindar ese soporte que es necesario, fundamental para que ese chico pueda en realidad sobrepasar este problema, ¿no? La verdad que yo me pongo a pensar, está usted conversando y me pongo a pensar qué difícil es encontrarse con esos casos. Pero ahora le planteo otra pregunta. Si usted se encuentra, usted contesta una llamada de un joven de 15 años que ante sus padres aparenta y tiene una actitud que nada hace sospechar a sus padres de que él consume, pero que él quiere ayuda, pero que no quiere que sepan sus padres. ¿Qué harían? Lo que nosotros hacemos para empezar es reforzar esta búsqueda de ayuda por parte del adolescente, ¿no? Porque nos da una señal bastante clara de que ha tomado conciencia de que esto puede ser un problema. Y eso es un gran paso y es un gran avance para las personas que inician un consumo, porque justamente el consumo afecta esta capacidad de darse cuenta, la voluntad de querer cambiar, pero si esta persona ya tiene ese primer paso, es un gran paso y es importante reconocerlo y valorarlo en este caso, ¿no? Además de esto, si de repente no tiene, o en primera instancia las personas de su confianza no son los padres, porque muchas veces sucede, buscamos otra red de soporte, de repente algún primo, algún tío, algún hermano, que pueda brindarle ese primer contacto, ese primer soporte para luego abordar la situación ya con los propios padres, ¿no? Entonces siempre, si no fueran los padres, si nos ha pasado en algunos casos en los que los padres están ausentes, buscamos otra red de soporte, otros familiares, otras personas cercanas que puedan ayudarle a este adolescente o a este joven a superar este problema. Muchas veces son los hermanos, muchas veces son los tíos o los abuelos, en realidad, quienes están compartiendo el día a día con ellos y con quienes tienen más confianza, ¿no? Efectivamente, es algo muy interesante y muy importante establecer una comunicación muy fluida, pero en este momento yo quisiera, antes de concluir, ya nos falta poquitito, al siguiente segmento, al siguiente tip creo que tenemos, adelante por favor. Tips para la familia. Ni permisivos ni autoritarios. El equilibrio en la crianza dará como resultado hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Esto es Tips para la familia.
Bien, ahora sí ya estamos finalizando, ha sido muy interesante, ya nos queda poquito tiempo, pero quisiera que nos dé una brevísima reflexión o en todo caso un consejo para todos aquellos que nos escuchan y que están de así un poco indecisos y decir, bueno, mis amistades me dicen que no es nada malo probar y que bueno, ¿qué de malo tiene probar una vez y ya después no lo hago? ¿Qué recomendación les daría? Nosotros principalmente trabajamos con los chicos el proceso de la adicción y es importante tener en cuenta que esa primera vez que nosotros le llamamos experimentación, esa primera vez que estos chicos deciden consumir puede ser el inicio o al camino de la adicción, ¿no? Entonces muchas veces los adolescentes no son conscientes. Existe un mito muy popular entre ellos que es una vez no pasa nada. Y en realidad eso no es cierto, hay que tener en cuenta que cada persona es distinta, que cada organismo es diferente, cada mundo emocional, psicológico de cada adolescente es totalmente diferente. Entonces hay chicos que con una sola primera vez inician este proceso y ya es muy complicado regresar. Entonces es importante informarse, los invitamos a comunicarse con nuestra línea, que es el 0800 44 400, es una línea confidencial, es gratuita a nivel nacional. Si de repente tienen alguna persona que está atravesando por este problema o si son padres que quieren informarse para dialogar con sus hijos sobre esto, los invitamos a llamar. Todo un equipo de psicólogos está esperando sus consultas, esperando sus llamadas, encantados de poder atenderlos. Muy bien, muchísimas gracias a la psicóloga Karen Sotomayor por estar hoy en Familia y Sociedad. Y ya no tengo tiempo para más, les agradezco y si Dios así lo permite, pues bueno, nos estamos viendo en la próxima edición. Lo que necesitas escuchar.